en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 13. Vamos a leer unos cuantos versículos. ¿Me avisa con un amén? Gloria a Dios. ¿Lo tienen unos cuantos? Hebreos capítulo 6, versículo 13. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ello el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Padre, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Siéntese, póngase cómodo. Y vamos a hablar hoy sobre la promesa de Dios. La promesa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Dios siempre que da una promesa a un hombre o a un pueblo, a una nación, lo que Dios busca es despertar el entendimiento de la persona al cual Él le da la promesa. Dicho entendimiento para guiarlo hacia el propósito de Dios. Si Dios le dice a alguien: te voy a llevar hacia el norte, te prometo que te llevo hacia el norte, obviamente Dios le está dando la directriz a la persona hacia dónde va a caminar. Quien recibe la promesa de Dios tiene la responsabilidad de conectar con la voluntad de Dios que ha sido revelada conforme al propósito de Dios para dicha persona. O sea, nunca ha habido una promesa de Dios si antes no hay un propósito bien definido, diseñado en lo que la Biblia señala como la presciencia de Dios. Que es Dios saber todas las cosas aún antes de que existan. Ahí se forma el propósito de Dios con un hombre, una nación o un pueblo. Dicho propósito
empieza a manifestarse a dicha persona mediante un llamado. ¿Mediante qué? Un llamado. Dicho llamado obviamente viene acompañado de una promesa. ¿Qué es la promesa de Dios entonces? La promesa de Dios es la revelación del propósito de Dios con la persona que ha sido llamado. ¿Me explico? Hay un propósito diseñado en la presciencia de Dios que solamente lo conoce Dios, el diseñador de dicho propósito. Cuando Dios llama a la persona, le da la promesa y esa promesa empieza a revelar el propósito de Dios. Lo que significa que a quien Dios le da la promesa, lo que Dios busca es que empieces a caminar esa persona conforme al propósito de Dios que ya empezó a ser revelado a dicha persona. No sé si me estoy explicando bien. Si Dios me da una promesa a mí, Dios lo que me está señalando a mí, su propósito que Él tiene conmigo. Por eso es que la promesa de Dios se alcanzan caminando hacia ella. Porque cuando Dios me da una promesa, Dios me está dando la directriz por donde yo voy a caminar. Es importante que la persona que recibe la promesa de Dios o que entiende los pactos de Dios o que ha entendido el llamado de Dios, es importante que ponga mucha atención a lo que Dios está prometiendo, a lo que Dios ha revelado, porque Dios quiere que camine conforme a eso. Si Dios dice que va a hacer tal o cual cosa con una persona, esa persona debe de conectar su mentalidad al propósito de Dios para alcanzar dicha promesa. O sea, no debe alguien recibir la promesa de Dios y seguir con la misma mentalidad, con su mismo pensamiento y con su misma vida. Cuando Dios le dijo a Abraham que le iba a bendecir, también le dijo: levántate. El levantarse representa una acción, una directriz, un camino trazado, señalado. No había confusión en Abraham. A Abraham se le señaló la tierra prometida para que él empezara a caminar. No podía confundirse. Por humilde que fuera Abraham,
debía empezar a caminar como alguien que cargaba la bendición sobre él. Por más sencillo que sea una persona, si Dios lo llamó y le reveló su propósito, debe empezar a caminar conforme a dicho propósito. Porque el entendimiento de él debe ser renovado, transformado conforme a lo que se le ha dicho. No puede ser estático cuando ya a él se le dijo lo que ha de hacer Dios con él. En Romanos capítulo 3, dice Dios, dice el apóstol Pablo ahí, por el Espíritu, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tienen los judíos? Haciendo comparación entre judíos y gentiles. Dice el apóstol Pablo, que recibieron la palabra de Dios. Una ventaja grande. ¿Tienen ventaja los judíos? Claro, mucha. ¿Por qué? Recibieron la palabra de Dios. Entonces añade y dice, si alguno de ellos ha sido incrédulo, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Antes bien, como está escrito, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. El mismo pasaje dice, el apóstol Pablo revela que la misma palabra de Dios, él cita el Salmo 51, donde David dice, para que sea justificado por tu palabra y venza cuando sea juzgado. ¿Qué está revelando ahí el Espíritu Santo? Tanto en el Salmo 51 y Pablo entiende la revelación en Romanos capítulo 3. Para que sea justificado por tu palabra y venza cuando sea juzgado, refiriéndose a Dios. ¿Cómo podemos nosotros interpretar que Dios va a ser juzgado? Sí, Dios se va a someter a juicio. Es lo que la Biblia está revelando. Dios se va a meter a juicio con quien Él le dio la palabra. Oiga lo que dice, para que sea justificado por tu palabra y entonces venza cuando sea juzgado. La palabra van a juzgar entre Dios y los hombres, porque ya está escrito, sea Dios verá y todo hombre mentiroso. Entonces, lo que está diciendo es que lo que Dios dijo es verdadero. Si hay mentira es en el hombre, no en Dios. Entonces, para que sea justificado por tu palabra, está diciendo que la misma palabra que Dios habló, como Él accionó, como Él trabajó, porque Dios obra conforme a lo que Él ha dicho. Si Dios se le revela a alguien y le dice una palabra, Dios va a trabajar, va a obrar conforme a lo que Dios dijo con esa persona. Si esa persona no alcanza la promesa, entonces la palabra va a juzgar entre Dios y la persona que recibió la promesa, y la palabra de Dios van a justificar a Dios porque Dios trabajó conforme a lo que Él dijo. Porque no hay diferencia entre lo dicho y la acción de Dios. Entre nosotros sí. Yo puedo decir una cosa y hacer otra. Pero no hay diferencia entre lo que Dios dijo y lo que Él hace. De hecho, su palabra hace. Ya su palabra, dijo Jesús, son espíritu y son vida.
para que sea justificado por tu palabra y venza cuando sea juzgado. Dios va a salir vencedor en el juicio con los incrédulos, con los que tuvieron la ventaja de haber recibido la palabra de Dios, la promesa de Dios, pero no la creyeron. Creer no es danzar en un culto. Creer no es decir qué mensaje más bueno. Creer no es salir contento porque el culto estuvo bueno. Creer es una acción. Dios no me puede mandar a mí a orar, que quiere que yo entre a orar y yo recibo la palabra y digo qué bueno que Dios usó al profeta, qué bueno que Dios me lo reveló a mí mismo, o qué bueno que lo entendí en las escrituras, qué bueno que me lo soñé. De la manera que Dios use para hacérmelo saber a mí, yo no puedo decir que yo creí eso si yo no empecé a disciplinarme en la oración conforme a lo que Dios dijo. Entonces, cuando yo no recibo lo que Dios quiere dar, o cuando venga el día malo, como dice la Biblia, yo no estoy preparado y el enemigo me golpea, yo no puedo reclamarle a Dios porque su palabra lo van a justificar a Él y Él va a salir vencedor en el juicio cuando se someta al juicio conmigo. Y eso es peligroso, porque a los judíos no les fue bien. Dijo Dios en Isaías: todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde. En otra ocasión le decía: le he hablado día tras día. La promesa de Dios son firmes, son verdaderas. Esta iglesia de los hebreos, una iglesia que había sufrido. Capítulo 10 dice que han sufrido el despojo de sus bienes y lo han soportado con gozo. Tenía una debilidad la iglesia, y es que la iglesia se perdió en el tiempo. Capítulo 5 empieza diciendo, versículo 11, 5:11. Le dice que ellos se han hecho tardo al oír. Al hacerse tardo para escuchar, no es que no se le estaba hablando, es que no recibían la promesa. Escuche esto. Se le daba la palabra, la oían, salían contentos del culto glorioso, pero no se sometían a lo que Dios había dicho. O sea, su vida no se ligaba conforme a lo que Dios estaba diciendo. No vivían no era que no eran cristianos, es que no vivían conforme a la altura que Dios quería que ellos vivieran, y a la responsabilidad y a la disciplina que quería Dios que ellos vivieran. Entonces le dice:
Ustedes deberían ser ya maestros y no lo son, porque se han hecho tardo para oír. Deberían de estar recogiendo frutos ustedes. Sin embargo, tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los mismos rudimentos. Y se seca el líder, se seca el pastor, se seca el apóstol, y ojalá y no se seque el Espíritu Santo, porque ahí está el problema. Una iglesia consumidora de ministerio, Damás consume hombre, palabra tras palabra, y no se levantan en una responsabilidad y decir: yo soy lo que Dios dijo que yo soy. La presidenta de Damas ahorita hablaba de armadura, de alma. Y el alma de la iglesia es la verdad. Una vez estaba reprendiendo un demonio ahí mismo, una muchacha que estaba manifiesta ahí mismo, en esa esquinita ahí. Hasta habían unos cuantos ahí. Y cuando lo reprendo, el demonio como que se revela. Y está negado. ¿Tú estabas ahí, Luis, ese día? Y yo como que me sofoco un ching y como que me indigno, como que me desespero, como que siento como esa impotencia. Y le dije: mira, Jesucristo a ti te venció en la cruz del Calvario y te sirvió públicamente. Como que perdí la paciencia y le dije la verdad en su cara. Te venció en la cruz del Calvario y te sirvió públicamente. Sal ahora que no tengo mucho tiempo. Cuando yo creo en lo que Dios dijo de mí, puedo estar arrastrándome. Puedo estar en mi peor momento espiritual. Puedo estar ahogado por mi debilidad más grande. Pero cuando el diablo me rodea, le digo: yo soy lo que Dios dijo de mí. Tiene que retroceder. No puede ahogar a un hombre que le diga al diablo en su cara: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo de la tierra se levantará. Y aunque desecha mi carne, mis ojos van a ver a Dios. Alguien tiene que hablar con el diablo ahora y decírselo. Varón, y no es con Dios que yo tengo que hablar. Sí, pero que a veces le creemos mucho al diablo lo que él dice. Tiene a uno afligido cabizbajo. Y Dios está diciéndonos: levántense, caminen, mi propósito. Desde que Dios me dio el mensaje, yo sabía que Dios quería despertar a alguien y acordarle su promesa, acordarle lo que tú eres. Y cuando en tu mente dice derrota, el Espíritu Santo dentro de ti gime por victoria. El Espíritu Santo quiere sacudirse dentro de alguien aquí y decirle: camina firme con tu cabeza en alto. Sierva, hombre de Dios. Levántate y cree en la promesa de Dios. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Cuando Dios dice eso en Romanos 9, dice el apóstol Pablo, habla de los judíos, dando a entender que son los judíos los que le dieron la espalda a Dios, pero que Dios lo está esperando todavía porque Dios fue que lo llamó. Que Dios no había cambiado en ellos. Entonces el enemigo sumerge personas en una crisis
gente con ministerio de intercesión, con obra, con llamado importante en la mano de Dios, que eran un terror para el infierno. Y Dios le está diciendo: mi promesa es tan firme, mi llamado sigue vigente, eres lo mismo como aquel día para mí. Es lo que el apóstol aquí le está recordando a esta iglesia, usando el fundamento de las Escrituras, diciéndole que cuando Dios llamó a Abraham y le hizo la promesa, no encontró a nadie por encima de él por el cual se vio obligado a jurar por sí mismo. Escuche esto: Dios le hizo la promesa a Abraham bajo juramento, pero no por sí mismo. O sea, Dios no tiene necesidad que para cumplir una promesa de que él tenga que jurar y someterse él a su juramento. Basta con que Dios diga: lo haré, y él se somete a eso. Ahora, ¿por qué Dios le jura al hombre? Por el entendimiento del hombre. Escuche esto, preste atención aquí. ¿Por qué Dios jura para hacerle la promesa a Abraham? Por lo que Abraham entendía. ¿Qué entendía Abraham? Que todo conflicto, toda discusión se resolvía bajo juramento. Eso entre los hombres, es lo que está diciendo el escritor aquí. Por tanto, queriendo Dios, mire esto, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, no es porque Dios obligatoriamente él tiene que jurar para él cumplir, no, sino que Dios quiere que los herederos de la promesa, Dios quiso mostrársele más abundantemente la inmutabilidad, para que ellos no duden de Dios, para que cuando ellos se vean en una crisis mental, cuando la duda lo abarque, ellos digan: lo que Dios me prometió lo hizo bajo juramento. Porque Él quiso mostrarle al hombre, para que el hombre no dude. No fue Dios que me lo dijo, no, Dios te lo juró también. Si Él no había jurado, Él lo cumple igualito. Pero por tu debilidad, tú crees que para alguien cumplir algo en serio tiene que jurar. Pues Dios te juró, porque Él quiso mostrarte a ti la seriedad con la que Él da la promesa. Dice el escritor: para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, sea imposible que Dios mienta. Eso es considerando la mentalidad humana débil, dudosa. Dios quiso dársele a conocer al hombre con un plan perfecto, revelado, firme en el propósito diseñado por el cual Dios llamó al hombre, pero que el hombre entienda que lo que Dios dice lo va a cumplir. Y si la mentalidad del hombre solamente cree que se cumple cuando se jura conforme a la mentalidad humana, entonces Dios le juró.
Y como no encontró uno mayor, juró por sí mismo, por el más grande ser que pueda existir. Le dijo: de cierto te bendeciré. Esa es tu promesa. El que tiene mucha guerra, de cierto te bendeciré. El que tiene la persecución, ahí está el juramento: de cierto, te voy a bendecir. O sea, no hay razón para dudar de Dios. Hay un propósito firme diseñado. No porque sea yo hoy el predicador, le digo esto. Ya está bueno que nosotros creamos de verdad en lo que Dios ha dicho. No que los otros predicadores con su mensaje fueron menos. No. Lo que pasa es que hoy tengo la oportunidad yo de decírselo. Ya está bueno de nosotros creer lo que Él ha dicho. Y dejar de estar escuchando voces raras y palabras de gente extraña, gente vencido ya por el diablo, quieren venir a hablar. Yo lo he dicho varias veces aquí, que mi esposa me ha dicho a mí: mira, ay, no le hable así, sé más suave. Digo: no, que con eso no se relaja. Yo no puedo dejar que maldiga mi casa con palabras del infierno, un corazón ya corrompido, vencido, y viene de que hablar mi casa. No, mírala ahí. Ay, no le hable así. No, a mí no. Porque está uno peleando su batalla, esperando su bendición, y le voy a creer yo al diablo en mi propia casa. Dios le bendiga, póngase de pie. Que me viene con cosas raras, tiene su boche ahí mismo, a quemar ropa. Escuche esto y me voy. Dios le dijo a Jeremías. Jeremías se le quiso revelar a Dios. Y Dios le dijo: Jeremías, tú corriste con lo de a pie y te vencieron. ¿Y quieres pelear con lo de a caballo? Dios le está diciendo a Jeremías: si tú no puedes con tus enemigos, ¿me va a enfrentar a mí? Si el diablo te está dando zozobra, te le va a revelar a Dios. Es de sabio eso. Cuando Jeremías escuchó eso de la boca de Dios, bajó la guardia. Si no puedo vencer a los que van de a pie, Jeremías, corriste con los de a pie y no has podido vencer. Está provocando lo de a caballo. Vamos a clamar a Dios. No acepte palabra negativa. Nada en contra. Escuche esto, mire. Nada en contra de sus hermanos, de su iglesia, del propósito de Dios, del llamado,
de lo que Dios te ha prometido. ¿Sabe por qué? Porque su promesa es tan firme. Están como el primer día que te habló. La promesa de Dios están como cuando se escribió la Biblia. Cuando el profeta recibió la revelación, cuando el apóstol escribió. Están ahí mismo firmes. Que nuestra voluntad se conecte a lo que Él dijo. Aunque llore, si lloramos en el Señor, me siento mal en el Señor, no hay cosa que golpee más al infierno cuando alguien está herido, golpeado, abatido y no cambia su misma costumbre de oración, su misma disciplina de humillación. Daniel escuchó la amenaza. El que encuentren orando va para el pozo de los leones. ¿Qué tú vas a hacer? Faltan 5 para las 3. En 5 minutos estoy de rodillas. No tengo que ver con lo que el diablo dijo. Tengo que ver con lo que Dios prometió. Dios dijo: en 70 años saco el pueblo. Daniel lo leyó en el profeta Jeremías y dijo: se cumplieron los 70 años. Yo estoy esperando la promesa de Dios. Yo no estoy escuchando lo que el diablo dijo. Yo no entiendo cosas de leones, ni de pozos, ni de nada de eso. Yo estoy creyendo lo que el profeta escribió por revelación. Son 70 años y ya no vamos. Dios le bendiga y Dios le guarde.